Miremos un texto poético. Cuando me dijeron esto, Niña, no. cuando me dijeron, vi el aviso que decía poesía y dramaturgia, yo me puse a preguntarme, este es un poco complejo para los más sardinos, están dedicados al teléfono. ¿Está grabando? Sí. ¿También? Oiga, yo equivocándome con eso. Entonces yo dije, ¿qué hago? ¿Cómo hago para explicarme bien esto? Porque normalmente la poesía, lo hemos discutido mucho con Leonardo, con otros poetas y poetas, confunden la poesía, o se asimilan la poesía, o se toman la poesía como una narración un poco abstracta, como una serie de palabras que más o menos juegan, que son símbolos, que se convierten en fenómenos rituales y no cuentan nada. Para mí la poesía más importante es la poesía que cuenta. La poesía que cuenta algo y va contando una historia. Aún en las poesías más sencillas, desde el fondo de ti y arrodillada, un niño triste como yo nos mira. Fíjense que es un poema, la gente lo dice, y el mismo Neruda lo decía, desde el fondo de ti arrodillado, porque él ni sabía lo que había escrito, así le pasa a uno siempre, uno ni sabe lo que ha escrito, ni pintado, ni nada. Sin embargo, como yo lo dije, es un cuento. Es un cuento. Y lo profundo del poema Neruda, para que amor, para que nada nos separe, que no nos una nada, es un cuento. Si no hay cuento en la poesía es bonita, agradable, simpática, pues le sirve para decirle a la novia, pues antes, ahora ustedes ya no dicen pues, ya no. Pero se queda en eso. Yo me traje un pedazo, y no sé si, no creo que lo pueda leer todo, que es largo. ¿Es tu novio? Sí. Pero miren esto, este es un poema. ¿Sí? Ahora, acá siempre dicen que es poesía lírica o épica, o no sé qué. Mi papá, mis hermanos mayores imitaban a mi papá leyendo poesía y una vez hacía como lírico y otra como épico. Era divertidísimo. Pero miren, esto es un poeta ecuatoriano. Yo tuve una experiencia con él muy linda, pues se montó esta obra en una forma coral, en Quito. Él había sido un poeta muy despreciado en Ecuador, muy desconocido. Solamente algunos círculos lo conocían. Vivía enamorado de una mujer que se casó con otro poeta porque era rico e importante. Se fue a vivir a Venezuela despechado, viendo que en su país no le paraban bolas. Y el día que esto se monta en Quito y lo invitan a que venga al acontecimiento que va a hacer, él se suicida. Él se corta el cuello. Y miren lo que escribe él. Hay una serie de términos muy bellos. Si tienen algún problema yo voy explicando. Pero miren lo que escribe. Se llama... El poema se llama Boletín y Elegía, ¿lo conocen? Boletín y Elegía de las Mitas. Las mitas eran la primera forma de explotación del indígena que hicieron los españoles en América. Eran los centros de concentración, los campos de concentración para que trabajaran para ellos, para que el indígena trabajara para ellos. Y ahí aniquilaron y mataron a millones y millones de indígenas. Y miren cómo hace César Dávila, dice: yo soy Juana Tampán, Blas Yaguarcos, Bernabé Ladña, Andrés Chablá, Isidro Guamancela, Pablo Pomacurí, Marcos Lema, Gaspar Tomaicó, Sebastián Caxicóndor,
Nací y agonicé Chorlaví, Chamanal, Tanlagua, Nieblí. Sí, mucho agonicé en Chisingue, Nasiche, Cambayá, Poalé, Cotapiloló. Sudor de sangre tuve en Calzají, Quinchiraná, en Sical, Palito y Conrogal. Padecí todo el Cristo de mi raza en Tixán, en Saucay, en Moyenturo, en Cojitambo, en Tobavera y en Soray. Añadí así más blancura y dolor a la cruz que trajeron mis verdugos. A mí Tam, a Joseba Cancela Tam, a Luch Cachaca Tam, a Roque Caxicóndor Tam, en Plaza Pomaski y en rueda de otros naturales, nos trasquilaron hasta el frío la cabeza. Creo que una vez lo leímos en... Son, más o menos, no lo voy a leer todo, con 10 páginas. Play. En que él va contando toda esa desgracia. Y va evocando, ¿no? Llamando a su gente, la gente quejándose, hay unas cosas terribles, cuentan cuando a la niña la violan y la indígena, y ella se suicida, todo. Es la tragedia exacta de la raza, y es un poema. Tiene toda una forma poética impresionante. Es decir, la poesía sin cuento no existe. Deje quieto, hombre. Ayer me llamó la atención en la Feria del Libro a un muchacho, profesor de Bellas Artes, Alejandro Astorquiza. Propuso también una narrativa poética, ¿no? Porque él tiene un ambiente muy cercano en el campo. Él es campesino y fue narrando todo lo que lo rodea y su vida muy presente. Entonces la gente ahí mismo se pegó, sí, porque la gente de pronto con el libro que él estaba presentando esperaba otra cosa, ¿no? Lo común. Resulta que él salió con una narrativa poética y eso conmovió. Ese término tuyo es muy lindo, la narrativa poética, es decir, la poesía narrativa. Es de lo más complejo que hay. ¿Cómo juntar la poesía con la narración? Yo creo que uno de los ejemplos más impresionantes y más importantes en la historia de la poética nuestra de la lengua española del cono sur de América es Machu Picchu, de Pablo Neruda, lógicamente. Y ustedes ven que hay una relación impresionante con esto. El Machu Picchu va contando toda la historia, Neruda contando toda la historia de esa explotación del indígena igualita a este, con unas palabras un poco más cristianas, más castizas, más españolas. Él usa muchos términos indígenas, una mezcla ahí de léxico unificado, ¿cómo se dice? Término que usa las dos expresiones. Inclusive en los nombres, ustedes ven que yo soy Blas Yaguarcos, Isidro Guamancela. Es decir, el nombre es cristiano, español, y el apellido es indígena. Entonces, Neruda hace lo mismo, pero a nosotros todo es un cuento. Y uno de los poemas más interesantes nuestros, aparte de la poesía que cuenta todo en Colombia, una poesía que cuenta todo, que es la de Tuerto López, nuestro insigne y máximo poeta para el Tuerto López, Luis Carlos López. Ustedes en Salamea encuentran eso, como los lectores de libros sacros, los pregoneros de milagrerías y los loteadores de paraísos y nirvanas, así de sentarme yo frente a las escalinatas plagadas de mendigos y obsedida por dioses y falsos, pero no he de leerles milagros de sabios ni hazañas de héroes, pues atendiendo a lo que viene el ojo, y sigue. Es decir, cuenta toda esa tragedia de la gente de la miseria, empezando en la India y al lado del río, y viene a América, viendo llegar a las escalinatas la delegación de mi pueblo, mis hermanos, mi más sagrada semejanza. Entonces, esa narración poética es la que más aproxima el fenómeno que estamos hablando. Es decir, mientras se cuente un cuento, hay interés. Mientras se cuente un cuento, hay compromiso. Hay compromiso.
Si no hay cuento, el compromiso es difícil de conseguir. Porque esa forma poética que trata de hacer ver el amor como algo abstracto, o la solidaridad como algo abstracto, como algo simplemente humano, es decir, simplificando al ser humano, siempre tiene un conflicto, y es que es indefinible, es intocable, es impalpable, se vuelve un poco impalpable. En eso yo propongo que la poesía haga un vínculo mucho más estrecho, forme un vínculo más estrecho con la dramaturgia. Y cuando la literatura, cuando el cuento solamente narra, solamente hace la parte informativa, con elementos poéticos y todo eso, pero hace la parte informativa y no hace la parte activa, es decir, la parte de la dramaturgia, se queda corto, se queda débil. En 100 años de soledad, la obra maestra de la que estamos hablando, la estructura básica de García Márquez presenta todo el conflicto, presenta todo el cuentico. Bueno, el gran cuento y el cuentico de un fragmento. Ese fragmentico llega, el coronel Gerineldo Márquez está sentado en su celda y no sé qué, y viene don Aureliano Buendía ya en el partido y se sienta con él a hablar y toda esa vaina y lo va a mandar a fusilar, lo ha mandado a fusilar y todo esto, y entonces llega y cuenta toda la historia con un dramatismo terrible y le dice, vámonos, reverémonos para que vamos a armar la última guerra en la cual sí vamos a ganar y no sé qué, y se está así, y García Márquez pone un diálogo y dice, ay Aureliano, yo pensé que estabas viejo, pero no creí que estuvieras tanto. Con una frase, las frases de Úrsula Iguarán, que son las frases de la humanidad. La mamá de todos los buen días en Cien años de soledad, la mamá, es la que habla como si fuera la conciencia del ser humano, del universo. Tenía que ser mujer. Y entonces ella es la mamá del mundo, la mamá de la historia, la mamá de todo. Y ahí, pegadita a la cosa, con unas frases insignificantes, con unos casi que eran los refranes de mi mamá. Concluye todo un planteamiento ideológico monumental y narrativo y todo, lo concluye con un texto, con un parlamento que llamamos nosotros en el teatro, lo concluye con una intervención de ella con características dramatúrgicas que resuelve todo, uno se ríe, goza, aplaude, porque son magistrales, habría que, si yo hago un esfuercito me acuerdo, pero no voy a hacer esfuercito. Pero esas frases de Úrsula Iguarán son majestuosas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cuestión? Cuestiónenme. Inclínenme. ¿Cuánto llevo hablando? ¿Ya está bien? Más de media hora. Sí, más de media hora. ¿Alguna pregunta? ¿Qué pasa? Yo decía ahí, Un momento, silencio. Hablando de la dieta de Dios Padre y del autor, y llegó alguien y se nos acabó el tema, y me quedé esperando. ¿Por qué hablé de la dieta de Dios Padre? El autor. Bueno, hablé porque me refería a Tomás Carrasquilla, porque yo dije que García Márquez era que Carrasquilla era nuestro más grande escritor y sigue siendo, en cierta forma, hasta antes de García Márquez. Carrasquilla había sido traducido a un montón de idiomas, infinidad de idiomas, era conocido en el mundo entero. Nosotros hemos tenido eso hasta García Márquez, y era que la gente en Colombia, la gente nuestra, es más importante fuera que aquí. Y eso se acumulaba mucho, con García Márquez cambió un poco, pero eso era así. Y realmente lo que hace Carrasquilla, por ejemplo, con la dieta de Dios Padre, es una cosa monumental, es realmente monumental. Fíjense que baja San Pedro a arreglar un problema que se armaba porque Peralta, el personaje central campesino, le gana al diablo 33.000 millones de almas. Es decir, más o menos las almas que existen desde que el mico se volvió hombre.
más o menos, digamos. Y entonces le ha ganado, o sea, y viene San Pedro a arreglarlo y dice, mira, eso tuvimos que arreglarlo, eso fue un lío del carajo allá arriba, porque mi Dios dijo que los condenados se tenían que quedar condenados para toda la eternidad. Y entonces hubo que llamar a Tomás de Aquino para que lo resolviera. Es decir, mi Dios no puede resolver un problema simple y sencillo y lo tiene que arreglar un teólogo. Es decir, la teología, como el derecho romano y como todas las cosas, se inventaron para arreglar las cosas que son simples si no hay intereses. Si no hay intereses. Cuando las cosas parten para arreglarse de los problemas de conflictos de intereses, entonces tiene que existir el derecho y tienen que existir las leyes. Y las leyes existen para que los vivos las cambien y las pongan en su beneficio. Entonces, ¿qué pasa? Baja San Pedro a informarle a Peralta y hacerlo firmar, le dice, llámame al diablo, y lo reúne a los dos, eso le añadimos un poquitico más, y lo reúne a los dos y le dice, Peralta, vení, y al diablo le dice, firmen aquí. Entonces el diablo no le gusta mucho. Dice, no, pero es que el arreglo es que esas almas, como ya eran condenadas desde en vida y no tenían salvación, lo que hacen es que mi Dios echa al mundo, miren esto, 33.000 millones de cuerpos, y a esos cuerpos le meten adentro las almas que vos, Peralta, sacaste de los profundos infiernos. Y man que los taitas de las almas crean que son pan cielo, ya están condenadas desde vida. Y él dice, ah, pero muy bueno, sí, y el infierno en que se queman es la envidia. Y si ustedes observan el pecado que todos vivimos, y que es la clave de toda esta crisis, la miseria que vivimos, es la envidia. Porque la envidia significa que uno tiene más. Y mientras uno tenga más que otro, no puede haber ni paz, ni nada, ni tranquilidad, ni nada. Porque no puede haber igualdad. Entonces, mira, y entonces le dice, ¿y cómo lo resolvió? No, echa el mundo, y entonces le dice, el diablo dice, ah, me parece muy bueno, el cielo es muy sabio. El diablo dice, el cielo es muy sabio. Es parecido a cuando el padre Antonio Isabel en 100 años de soledad empieza a explicar todo, dice, parecía como si el diablo le hubiera ganado la carrera al cielo y ahora estuviera sentado en el trono de Dios. Tanto que ahora lo sacaron, ese fragmento de 100 años de soledad, lo sacaron en esta publicidad de la guerra y la paz. Lo pusieron ahí como si esta vaina, es decir, que exista una negativa a la paz, pareciera como si el diablo le hubiera ganado la carrera a mi Dios y estuviera sentado allá y todo el mundo creyera que era mi Dios y era el diablo. Más o menos es eso. Cuando empezó lo de la votación y todo, yo hacemos un trabajo, un taller lindo en la Sociedad de Egresados de la Universidad de los Andes, que se llama 100 años de soledad, de estudio de taller. Y entonces yo llegué y dije, es que mira, ahí estaba en esto, y hablé de ese para mí, y después lo veo dije, no podía creer. Eso hace, mire, les voy a decir un versito del Tuerto López. El Tuerto López es un poeta cartagenero que veía más de la cuenta y por eso le pusieron en el suelo. Y pónganle bola a los jóvenes a este poema. La sombra que hace un remanso sobre la plaza rural. Fíjense que ya empieza con todo un cuento adentro, es decir, con toda una dramaturgia. Invita para el descanso, sedante, dominical. Canijo cuello de ganso, los jóvenes del cuello de ganso era una cosa que decían los curas. Cruza leyendo un misal, dueño absoluto del manso, pueblo intonso, pueblo asnal. Ciñendo rica sotana de paño, le importa un higo la miseria del redil. Y yo desde mi ventana limpiando un fusil me digo, ¿qué hago con este fusil? Ese es el poema. Un aplauso. No para mí, sino para el Tuerto López. El Tuerto López era un poema monstruoso. Yo voy a decirle un poema parecido, yo no lo sé de memoria, pero quiero leerlo. Un poema que llama La Palabra. Vamos a ver si los poetas de aquí me dicen de quién es. La Palabra. Pero ¿qué están hablando esos poetas ahí de la palabra? Siempre en discusiones de modisto,
que si desteñida o apretada, Ay, que si la cosita. túnica o que si la cosaca. La palabra es un ladrillo. ¿Me oísteis? ¿Me ha oído usted, señor arcipreste? Un ladrillo. El ladrillo para levantar la torre. Y la torre tiene que ser alta, 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 alta. Hasta que no pueda ser más alta. Hasta que llegue a la última cornisa de la última ventana, del último sol. Y no pueda ser más alta. Hasta que ya entonces no quede más que un ladrillo solo. El último ladrillo. La última palabra para tirárselo a Dios. Con la fuerza de la blasfemia o la plegaria. Y romperle la frente. Y ver si dentro de su cráneo está la luz o está la nada. ¿Saben los poetas de quién es? De mi padre putativo. Cuando llegó aquí ese poeta del exilio español, yo tenía 7 años. Y lo llevaron a mi casa mis hermanos, que eran pues poetas, escritores de Sandal. Y yo le ayudaba a destapar unos cajones, que eran unos cajones que él venía del exilio, unos cajones de madera. Y no salían sino libros y libros. Yo me acuerdo que me puse el trabajador porque yo le ayudaba chiquitico. Ese gran poeta llamaba León Felipe. Para mí es uno de los grandes poetas de esa generación maravillosa del 30, en que está Miguel y está Federico y están todos ellos. Entonces ven que es un cuento. Es un cuento. Y el cuento de Tuerto López es un cuento, además un cuento con rima. La sombra sobre la plaza rural invita para el descanso sedante, dominical, una rima aconsonantada pero maravillosa. Entonces uno dice, es un cuento. Si la poesía, si los poemas tienen un cuento, si tienen un cuento, para mí son mucho más válidos que si no tienen un cuento. Ahora, los cuentos pueden ser más explícitos o menos explícitos, pero que existan. En el mismo teatro, por ejemplo, existió un teatro fantástico que se llama el Teatro del Absurdo, con unos grandes exponentes en mediados del siglo XX, y no contaba con una gran explicitez, pero todo el mundo entendía que detrás de esa inexplicitez, por inventarnos una palabra, había más verdad y más cuento que muchas otras obras, que querían ser discursos, más que una obra de teatro querían ser manifiestos políticos. Y en la literatura no hay nadie más preciso y más exacto que Kafka. Y todo el mundo dice que es el absurdo, que es abstracto, que no sé qué es. Y no hay nadie más genial, más real y más perfecto y más poético que Juan Rulfo. Y lo que está hablando es de una serie de muertos que hablan y aparecidos y que cruzan por ahí, que la y todo en un pueblito que no existe, que se llama Comala y no sé qué. Esa es la fantasía. Yo les digo a la gallada joven que si está un poco cansada con esta carreta, si quieren salir a descansar un rato, que si quieren irse, que si quieren pasear, porque a ellos les queda más difícil este discurso, ¿sí? Y nos quedamos un rato con los mayores, los que quieran. Se van a estirar.